Sí, buenos días a todos. Perdonar que no hable vasco, ya me gustaría, y tengo que expresarme en castellano. Los últimos avances que se han producido en este país en aras a la protección de los derechos de los ciudadanos han venido de Europa. Las cláusulas suelo, las cláusulas abusivas de las hipotecas y también que es el de la prohibición de la precariedad en el empleo. ¿Por qué? Porque Europa no quiere empleo precario, ya que el empleo precario genera dos situaciones absolutamente perversas. La primera, precariedad laboral implica precariedad personal, familiar, social, pero también conlleva otro efecto perverso casi tan malo como el anterior, que es la presión que hace el empleador respecto del trabajador para que haga aquello que quiere que haga el empleador y no lo que debe hacer. Por eso Europa no quiere empleo precario ni en el sector privado ni en el sector público. El problema es que en el sector privado España sí traspuso la normativa comunitaria y estableció este principio. Se modificó el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores y, como saben ustedes, todo trabajador privado que trabaje por un empresario que lleve más de 2 años trabajando por el mismo empresario pasa a ser fijo. Sin embargo, el sector público no se ha establecido o no se ha traspuesto la directiva y, por tanto, no hay ninguna normativa que proteja a los empleados públicos víctimas de estos abusos en la contratación temporal sucesiva. Sin embargo, ello significa que no tengamos que buscar una solución. ¿Por qué? Porque el esquema europeo se basa en 2 principios fundamentales. Uno, que la normativa europea tiene que aplicarse en todos los Estados miembros de forma homogénea. Y 2, que tiene que sancionarse a aquellos empresarios, léase administraciones empleadoras, que incumplen la directiva. Ese es el esquema a través del cual se garantiza que en ningún país europeo va a haber empleo precario. Es decir, cada legislador tiene que establecer una sanción disuasoria para evitar que esto ocurra en el futuro. En las empresas privadas, como he dicho, pasan a ser fijos a partir de los 2 años. En las empresas públicas estamos en un sistema de despido libre y gratuito que es propio del siglo XVIII. Un empleado público puede estar 10, 15, 30 años en régimen de temporalidad abusiva y se va a la calle sin indemnización y sin ningún tipo de compensación a los años trabajados. Eso nos impulsó a presentar una serie de demandas que dieron lugar a una sentencia europea que es clave, que es la sentencia europea 19 de marzo de 2020. ¿Por qué es clave esta sentencia? Pues miren, ustedes, es clave porque acaba con todas las excusas que empleábamos en España para acabar con la precariedad en el empleo en el sector público. En España, por ejemplo, se decía, no, mire usted, la única forma de solucionar este problema es convocar procesos selectivos, procesos de estabilización. Y la sentencia que dice, no, señor. Si se trata de sancionar al empresario que ha actuado mal, en este caso lo personifica la Diputación, que ha abusado de la temporalidad, no se puede, la sanción no puede consistir en la convocatoria de unas oposiciones. ¿Por qué? Porque en ese caso de ahí no se deriva ningún efecto sancionador, ningún efecto perjudicial para la administración empleadora. Y tampoco se deriva ningún efecto beneficioso para la víctima del abuso. Al revés, se puede dar lugar, o este proceso selectivo puede dar lugar, al cese de la víctima del abuso. Es decir, se estaría penalizando a la víctima y no al infractor, lo cual es un disparate jurídico. ¿De acuerdo? Es más, esta sentencia dice, mire usted, el único proceso selectivo que podrías tener contenido sancionador sería el proceso cerrado, el proceso restringido, donde solamente pueden participar las víctimas de los abusos, pero no otros terceros. Esto nos genera un problema porque nuestro sistema ideal, que era el sistema de oposiciones, quiebra con esta sentencia. Nos deja atados de pies y manos. Habíamos pensado que el sistema era convocar oposiciones para solucionar el problema de la precariedad en el empleo del sector público y ya las oposiciones no son acordes con la directiva comunitaria. Estamos infringiendo el derecho de la Unión. Vamos a ver qué soluciones hay más. Vamos a una figura tradicional en nuestro país, que fue creada por la Sala de lo Social del Supremo, que es la figura de indefinido no fijo. Es decir, como no había solución para los laborales, se creó una figura que era indefinido no fijo. Pues bien, esta figura también es analizada por la sentencia 19 de marzo de 2020 y nos dice, con toda lógica, nos dice, mire usted, el indefinido no fijo tampoco cumple la directiva. ¿Por qué? Porque el indefinido no fijo es un temporal. Cesa cuando se provee su plaza para un funcionario fijo o se amortiza. Luego, si se trata de sancionar el abuso de la temporalidad, no puede sancionarse el abuso de la temporalidad con más abuso y más temporalidad, transformando al temporal en un indefinido no fijo, que es lo mismo exactamente. Es más, la sentencia en su apartado 101, si tienen ustedes la precaución de leerla, verán que nos da una solución, nos la apunta y dice, mire usted, el indefinido no fijo no cumple la directiva porque no está sujeta a condiciones de trabajo distintas que los fijos, es decir, porque está sujeto a causas de cese distintas a los fijos, apuntando que la solución es la estabilización de este personal. ¿De acuerdo? Bien, tercera solución viable. Hemos eliminado el proceso selectivo, no es posible, hemos eliminado el indefinido no fijo, una indemnización.
Claro, el legislador, la sentencia también analiza este caso y dice, claro, una solución puede ser indemnizarle, pero para ello es necesario que esta indemnización, para que sea acorde con la directiva, tiene que cumplir dos requisitos. Tiene que estar específicamente prevista en la legislación para sancionar, es decir, para transponer la directiva, para dar cumplimiento a la directiva, y dos, tiene que ser disuasoria. ¿Por qué es disuasoria? Porque se trata de que sea una indemnización tan elevada que penaliza a la administración o al empresario para que no vuelva a contratar empleo precario. ¿De acuerdo? Bien, en España no hay ninguna indemnización de este tipo. ¿Por qué? En primer lugar, porque la directiva no ha sido traspuesta en el sector público, lo he explicado antes. Sí en el sector privado, pero no en el sector público. En el sector privado 2 años pasa a ser fijo, no en el sector privado. Punto primero. Punto segundo. No olviden ustedes que la indemnización, el concepto de indemnización disuasoria es un concepto anglosajón, no es un concepto latino. En Inglaterra, en el derecho anglosajón, no solamente se compensa un daño, sino que se penaliza al causante del daño. ¿Para qué? Para que no vuelva a hacerlo. Pero en España las indemnizaciones son todas por ley compensatorias, solo compensan el daño, nunca penalizan al causante del daño. La penalización viene por el delito penal o por las infracciones administrativas, pero nunca por el concepto indemnizatorio. De tal manera que en España no hay ninguna indemnización disuasoria. Yo no lo digo yo, lo he dicho la Sala de lo Social del Supremo en sentencia de noviembre de 2019 y la Sala de lo Contencioso también en sentencias de septiembre de 2018, señalando lo mismo. Señor, mire usted, no hay ninguna indemnización que cumpla los requisitos de la directiva, porque ninguna indemnización en la que podamos pensar en España, no hay ninguna es disuasoria. Pero es que damos un pasito más. Es que tampoco existe ninguna indemnización específicamente prevista. Es decir, las únicas indemnizaciones que hay en nuestro país para los trabajadores son las del despido improcedente, del Estatuto de los Trabajadores. Pero estas indemnizaciones no están previstas para luchar contra la precarización en el sector público. De hecho, no la cobran los temporales, la cobran los fijos. Luego no es una medida que sea en acorde con la directiva. Y es más, otro pasito más y otra información que les doy. Hay una sentencia del TJUE del mes de marzo del año 2018 que nos dice que, mire usted, se refiere a Italia, pero es un caso perfectamente aplicable a nuestro país, se refiere a Italia porque decía que en el sector público no basta con una indemnización. ¿Por qué? Porque no nos duele en el sector público pagar indemnizaciones. Al empresario sí le duele porque tiene que pagarla en su bolsillo. En el sector público la pagamos con los impuestos de los ciudadanos. Luego no duele, no es disuasoria la indemnización. Y esta sentencia apuntaba a la solución, decía, la indemnización por sí sola no es suficiente, el sector público tiene que ir acompañado de un sistema de multas a las autoridades administrativas que abusan de la temporalidad. ¿Por qué? Porque entiende el tribunal que eso sí que es disuasorio. Y eso provocaría que no se volvieran a producir estas situaciones. De tal manera que en España no hay ninguna solución para este problema. ¿Por qué? Porque el legislador no ha traspuesto la directiva y porque los mecanismos que ya hemos diseñado en nuestro país no sirven. Ni los procesos selectivos, ni las oposiciones, ni de fijo no fijo, y no hay indemnizaciones. ¿Qué nos queda? La estabilización de este personal. ¿Por qué? Pues porque el Tribunal Europeo no es tonto. Y cuando se publicó la directiva en el año 2001, en el 2006 se dio cuenta el Tribunal, desde 2006, se dio cuenta el Tribunal de que había Estados miembros que para no cumplir la directiva no la habían traspuesto en el sector público. La habían regulado en el sector privado tipo España, pero no en el sector público. Y desde ese momento el Tribunal genera una doctrina que es la siguiente. Aquellos Estados miembros que para no cumplir la directiva, es decir, para no acabar con la precarización de los trabajadores públicos, no la han traspuesto, la sanción debe ser la fijeza, la estabilización de este personal, porque esto es lo que han tratado de eludir al no transponer la directiva a la legislación nacional. Esto que viene diciendo el Tribunal de 2006, es decir, como solución la estabilización de este personal, ha sido ratificado en un auto reciente de 30 de septiembre de 2020 del Tribunal de Justicia Europea. ¿Por qué? Pues miren ustedes, porque en Portugal tienen el mismo problema. Y a raíz de la sentencia de 19 de marzo, la Sala de los Contenciosos Administrativos del Tribunal Supremo Portugués pregunta al Tribunal y le dice, usted Tribunal, ¿yo tengo obligación de hacer fijos a mis funcionarios interinos en caso de abuso, a pesar de que la legislación portuguesa me lo prohíbe? Y el Tribunal en este auto le contesta y dice que sí, que tiene obligación de hacerlos fijos porque mientras la legislación portuguesa no establezca una medida sancionadora para garantizar el cumplimiento de esta norma comunitaria, es decir, para acabar con la precariedad en el empleo. Y no puede aplicar la normativa nacional que lo impide. ¿Por qué? Porque el principio de prevalencia del derecho de la Unión implica que el derecho de la Unión Europea se aplica con carácter prioritario sobre cualquier norma interna, incluido sobre las constituciones nacionales. Y es lógico que sea así, porque si cualquier Estado miembro pudiera dejar de aplicar una norma comunitaria amparándose en su normativa, ningún Estado miembro aplicaría normativas que le incomodan o que no le gustan.
Bastaría con invocar la Constitución o convocar una ley nacional para dejar de aplicarla. Precisamente por eso el derecho a unión acuña el principio de prevalencia, que dice, mire usted, no me cuenten ustedes historias, no me digan que la Constitución dice, habla de mérito, capacidad y libre concurrencia, no me hable usted de que la ley LEBET o la ley de función pública vasca prohíbe adquirir la estabilización, no me lo cuente usted. Si usted no ha traspuesto y no ha fijado una sanción para compensar a la víctima de los abusos, la sanción tiene que ser la estabilización. Si se ponen ustedes a pensar, es lógico que sea así. Si el derecho interno nuestro también lo establece. Miren, en primer lugar, aquí estamos denunciando un abuso, un fraude de ley. ¿Por qué es un abuso? Porque se contrata a un interino para realizar una función puntual, coyuntural, transitoria, temporal, y se le destina durante 10, 15 o 20 años a realizar una función que no es nada, ni es urgente, ni es puntual, ni es coyuntural. Es permanente, estructural. Luego, y en todo eso se llama fraude de ley, es decir, utilización de una norma para conseguir otro objeto distinto, otra finalidad distinta. Pues bien, en este caso, desde 1888, que se publicó el Código Civil en su artículo 6.4, te dice que siempre que se aplica o que se utiliza la figura del fraude de ley, hay que aplicar la norma jurídica que se ha tratado de eludir. Y lo que se ha tratado de eludir con el nombramiento temporal simulado, fraudulento, de funcionarios interinos para realizar funciones estructurales, es la estabilidad. Luego habrá que estabilizarlo por puro Código Civil. Le doy un dato más. Mire usted, si los funcionarios interinos ocupan el mismo puesto de trabajo que los fijos, si realizan sus mismas tareas y funciones, si asumen sus mismas responsabilidades y si encima tienen la misma permanencia en el tiempo que los funcionarios de carrera, hay igualdad de situaciones, igualdad de obligaciones, igualdad de derechos. Luego, lo lógico es que, por aplicación del 14 de la Constitución, del principio de igualdad, que les apliquemos los mismos derechos y las mismas condiciones de trabajo que rigen para los funcionarios de carrera comparables y, por tanto, que se sujetan a las mismas causas de cese. Y tercera razón, que es el tercer error que cometemos en nuestro país. Nosotros, fíjense ustedes, nosotros pensamos que la inamovilidad trae causa de la forma de acceso. Es decir, decimos, no, un funcionario de carrera es inamovible porque accedió a través de un proceso selectivo. Eso no es verdad. Mire usted, la inamovilidad no nace del 23 de la Constitución, que se consagra los principios de mérito, capacidad y libre concurrencia. Nace del 103 de la Constitución. El 103 de la Constitución lo que dice es que las administraciones públicas, los funcionarios, sirven con objetividad e imparcialidad los intereses generales. La inamovilidad del funcionario público es una especie de protección que tenemos los funcionarios para evitar las presiones políticas o interesadas o arbitrarias de las autoridades administrativas. Como soy inamovible, yo me puedo oponer a hacer algo que no tenga que ver con el interés público, que tenga que ver con su interés personal, por ejemplo, o privado. Por eso la inamovilidad del funcionario público no es un privilegio del funcionario, es una garantía de que el servicio público se va a prestar con objetividad e imparcialidad, que es otra cosa completamente distinta. De tal manera que si un funcionario interino realiza las mismas funciones que los funcionarios de carrera, con su misma estabilidad, lo normal es que goce de la misma inamovilidad, pero no por un privilegio suyo, sino como una garantía de que va a servir con objetividad e imparcialidad los intereses generales. Luego, si fijan ustedes, tanto apliquemos el derecho a la Unión como si aplicamos el derecho nacional, alcanzamos la misma conclusión. Hay que estabilizar a este personal temporal. Es una razón jurídica. Razones morales se lo ha explicado ya vuestra compañera. Es decir, estamos hablando de funcionarios que llevan 15, 20, 36 o 26 años o 30 años de servicios continuados. El perfil de este personal es mujer y mayores de 50 años. Si no los estabilizamos, los estamos condenando a la ruina. ¿Por qué? Porque no hay mercado de trabajo para ellos. Y no pueden competir en una oposición con gente más joven, pero no por nada, sino en un concurso, por supuesto, en un examen práctico, por supuesto, pero en un examen teórico. Si se hubieran convocado oposiciones durante estos últimos 20 años, ya serían fijos. El problema es que se convocan las oposiciones, de quien pretende convocar oposiciones, a los 20 años de ser funcionaria interina. Y por cargas familiares, por cargas laborales, no pueden competir. A mí me gusta poner ejemplos propios. Mi hija estaba opositando a abogacía del Estado, ¿no? Mi hija la sacará. Es imposible que la pueda sacar. Imposible. Por mucho que me ponga a estudiar ahora. ¿Por qué? Porque tengo cargas familiares, tengo que trabajar para llevar dinero para que puedan comer el resto de mis hijos, etcétera, etcétera. Y ellos les pasa exactamente lo mismo. No pueden competir, mi hija está a mesa y mantel. Se levanta a las 9, su madre le hace la comida, le hace la cena. Con lo cual, el sistema ya no solo que es antijurídico, como os he explicado antes, el sistema de oposiciones, es que es injusto que después de 15 o 20 años se convoquen oposiciones para regularizar una situación que se tendría que haber regularizado hace ya muchos años. Luego, esa no es la solución.
Pero otro, de todas formas, como os he explicado, yo entiendo, y es un funcionario de carrera también, yo entiendo que el funcionario de carrera tiene un plus. Por eso lo que estamos proponiendo es una solución, yo creo que equilibrada, equitativa. No pretendemos o no pretenden ser funcionarios de carrera. Reconocemos que no ha superado un proceso selectivo. Lo que sí que pretendemos es que se les sujeta a las mismas causas de cese que los funcionarios de carrera. De tal manera que el funcionario de carrera o laboral fijo siempre dispone de un estatus superior que le otorga preferencia, por ejemplo, en todo lo que tenga que ver con la movilidad, con las promociones, con los ascensos, con todo lo que tenga que ver con concurrencia competitiva. Al superar un proceso selectivo tiene más puntuación y es lógico que sea así. Y por otro lado, tendrá exclusividad en otros derechos, por ejemplo, en la movilidad entre administraciones públicas. Se trata de sancionar a la Diputación por haber abusado de la temporalidad, pero de esa sanción, o esa infracción, no puede ser responsable a otra administración pública distinta. Luego, no estamos hablando de igualdad con los funcionarios de carrera. Pueden estar tranquilos que ellos mantendrán su estatus distinto. Lo que estamos haciendo es reconocer lo que han sido materialmente y transformarlo formalmente en un derecho, que es el derecho a la estabilidad, sujetando las mismas causas de cese. Y por otro lado, de esta manera tampoco estamos infringiendo la normativa interna. Yo les recuerdo a ustedes que el EBEP, la Ley de Función Pública Vasca, lo que establece es que no podrán adquirir la condición de funcionario de carrera los que no superan un proceso selectivo. Pero, primero, ellos no superan un proceso selectivo, pero me olvido. Pero es que no pretenden aquí la condición de funcionario de carrera. Solo pretenden sujetarse a los mismos derechos que los funcionarios de carrera. Disponer de un mínimo de estabilidad en el empleo, igual, como digo, haciendo coincidir lo que han sido materialmente con los derechos que le corresponden. Esto es perfectamente legal, es perfectamente constitucional y obligatorio, diría yo, para esta Diputación. Esto es importante que ustedes lo entiendan también. Claro, ustedes pueden excusarse y decir que es lo que solemos hacer en este país, ¿no? Oye, mira, pues lo que dicen los tribunales. Bueno, no, lo que diga el legislador, no, ya no vale esto. Primero porque lo que digan los tribunales implica una condena, es decir, la condena a lo que se llama la pena de banquillo. Es decir, estar en procesos judiciales durante 10, 15 años creo que no es una solución para nadie, ni para ellos ni para ustedes. Porque mientras tanto, ¿qué hace? Convocan oposiciones y si después tienen razón y le reconoce el derecho a la estabilidad, ¿qué van a encontrarse? ¿Con dos funcionarios para la misma plaza? Un funcionario de carrera que supera la oposición y ellos que tienen derecho a esa misma plaza. Es antieconómico. Por otro lado, lo que está claro es que es indispensable la sanción. Es decir, o estabilidad o indemnización. Yo creo honestamente que en una situación de crisis económica como es esta, con el motivo del COVID, si los pocos o muchos fondos públicos que haya, es mejor destinarlos a atender las necesidades de los ciudadanos que no a pagar indemnizaciones cuando tenemos unos empleados públicos modélicos que han demostrado mérito y capacidad para desarrollar su función de tantos años. Me parece que sería un error, por otro lado, ¿no? Con lo cual, desde ese punto de vista, también, desde el punto de vista práctico, también creemos que la estabilización es la única medida idónea o posible para este personal, no solamente jurídica, no solamente por razones morales, sino también por razones económicas. La estabilización como única solución, además, que obliga a la directiva, insisto, no condenemos a procesos judiciales que en este país, por desgracia, duran 10 o 12 años. Pero tampoco pensemos que el legislador es el que nos tiene que dar la solución. Están ustedes equivocados. El legislador debería haber dado la solución en el 2001. Llevamos 20 años de retraso. Pero si no la da, vamos a seguir abusando de la temporalidad, vamos a seguir incumpliendo la directiva, ¿no? La responsabilidad es de la Diputación. Y la solución es que esta Diputación tome decisiones. De la misma forma que tomó una decisión que es contratar interinos para realizar funciones que eran estructurales, tendrá que solucionar el problema. Pero es que además el derecho comunitario nos proporciona instrumentos. Les repito lo que dice el auto de 30 de septiembre, como ya dijo la sentencia de 2006 y ha dicho otras sentencias posteriores. Si la legislación de un Estado miembro no ha establecido una sanción para dar cumplimiento a la directiva, las autoridades administrativas, no solo las judiciales, las autoridades administrativas, tienen obligación de hacer fijos a su personal víctima de un abuso. Luego es la Diputación la que tiene que hacer fijos a los interinos que están en situación de abuso. Como he dicho, en un sentido equilibrado, no transformándolos en funcionarios de carrera, pero sí reconociéndoles las mismas causas de cese. Creo que desde el punto de vista práctico también esta es una solución idónea. ¿Por qué? Porque clarifica la situación. Es decir, a partir del momento que determinemos quién está en abuso, se estabiliza este personal y el resto de las plazas vacantes, las que están ocupadas, o están vacantes o están ocupadas por interinos o temporales que no están en situación de abuso, se puede sacar a procesos selectivos de una manera clara, sin discusión, sin impugnaciones, sin nada. Porque no tiene ningún sentido que hagamos fijos o establecemos este personal
haciéndolo estable y que después no convoquemos oposiciones. Nuestra propuesta va con dos líneas de actuación. Primero, solucionemos el problema que ha generado la Diputación contratando a este personal para realizar funciones estructurales y no convocando oposiciones durante 20 años para que puedan ser fijos. Y ahora, a partir de ahora, hagamos las cosas bien, cumplamos la normativa interna y convoquemos oposiciones todos los años para el resto de las plazas vacantes o el resto de la gente de los ocupadas por funcionarios que no están en situación de abuso. Hagamos las dos cosas, insisto. Si buscamos una solución provisional para generar mañana el mismo problema, es absurdo. Pero, insisto, creo que hoy en día la directiva nos proporciona un instrumento de solución que no lo habíamos tenido hasta ahora. Esto que estoy hablando ahora y comprendo que os suene raro o que les suene a ustedes raro, va en contra de lo que ha sucedido en España durante 2 siglos, pero es que no olviden ustedes que todavía estamos operando con leyes funcionales que son franquistas. ¿No? Falta una reforma de la función pública distinta. Seguimos con los mismos conceptos que se utilizaban durante la dictadura, de oposiciones, de situaciones y de derechos. Y yo creo que ya va siendo hora que hagamos una reflexión también en ese sentido un poquito más profunda, pero solucionemos un problema específico y que nos aprieta el zapato, que es el de la estabilización de este personal que es víctima de un abuso. Pero no porque sea una petición discrecional, no, sino porque están obligados a ello, porque la normativa comunitaria es clara y tajante, como la legislación española, igual que la legislación portuguesa, no ha establecido una sanción. Hay que hacer fijos a este personal y los tienen que hacer fijos las autoridades administrativas. No olviden que las directivas no solamente obligan a los jueces, sino también a las autoridades administrativas de cara a su aplicación inmediata y directa. Y lo que estamos pidiendo simplemente que atiendan ustedes las reclamaciones de este personal, que es una reclamación justa, y mal vamos si no somos capaces de ver la justicia de una reclamación de gente que lleva trabajando y prestando sus servicios y dejándose la piel por esta Diputación durante tantos años, pero además es una reclamación obligada por aplicación de una norma que está por encima de cualquier otra, como es la normativa de la Unión Europea. Eskerrik asko mahaiburu andrea eta eskerrik asko batzordeari ere emandako azalpen guztiagatik. Tras escucharles toda su exposición, por cierto muy clara y muy concisa, está muy claro que estos conflictos llevan bastante tiempo sin resolverse, no es algo de hoy ni de hace un par de años. Y es un tema recurrente en esta Cámara. Desde la UE el límite de interinidad se fijaba en un 8%, si no he entendido mal, y claramente estamos incumpliendo y muy de lejos estas cifras. Por lo tanto, es una injusticia y un agravio comparativo con el personal fijo, eso es evidente. Me ha gustado esa frase de durante años habéis sido útiles, pero ahora os obligan a opositar, cuando antes ya habíais hecho una oposición, lo cual es inadmisible en cualquier empresa privada o pública, vamos, en este caso. Los interinos sois los sufridores de una situación enquistada que desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista del Elkarrekin Guipúzcoa, implica dejación de funciones y una gestión negligente por parte de la Diputación. Tenemos las más altas tasas de temporalidad de Europa y entendemos que se os ve como funcionarios de segunda y claramente hay un abuso de la interinidad. Hay varias sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que han tumbado los motivos que ha aducido esta Administración para no hacer las contrataciones fijas. La gestión rigurosa del personal, temas presupuestarios, la complejidad de crear puestos fijos. Ninguna de estas razones parece justificar semejante nivel de interinidad. Hay un abuso evidente que no es admisible, sobre todo en una Administración como la nuestra, que se tilda de moderna y que permanentemente diga que estamos en un momento de relevo de personal, repita que no se puede perder todo ese conocimiento y aún y todo no está poniendo ninguna solución. Sigue manteniendo esos niveles y con lo cual entendemos que ese discurso que mantiene nuestra Administración no se sostiene. Y voy a pasar a las preguntas. ¿Habéis visto en el Departamento de Gobernanza alguna actitud positiva, alguna actitud de apertura entre vuestras reivindicaciones, más allá de la OPE? ¿Cómo afecta esa enorme interinidad a su actividad laboral diaria? ¿Esa falta de reconocimiento por parte de sus empleadores hacia ustedes afecta en la vida laboral diaria? Porque en la empresa privada sí afecta. Es un hecho que el agravio comparativo con los empleadores de al lado, que son fijos entre los interinos, suele ser motivo normalmente de fricciones.
¿Y hay algún plan en ejecución, algún plan consensuado entre trabajadores, entre vosotros, que se esté llevando a cabo para evitar esa pérdida del conocimiento, que a mí me parece fundamental? La pérdida de conocimiento no la asimilo muy bien. ¿Y qué valoración hacen del proyecto de ley de cuerpos y escalas nuevo, y si esta ley considera que pueden ayudarles a salir de la interinidad? Eso es todo por ahora. Mila esker. Nuestro grupo estuvo reunido con una representación de los interinos de la Diputación Foral, y voy a repetir algo porque el foro es distinto y los receptores del mensaje son plurales. Yo dije en su día que, desde un punto de vista subjetivo, empatizo totalmente con vuestra causa, pues por un motivo muy simple, porque soy un interino que en este momento, vamos a decir que está en situación de reserva especial, de una reserva especial de puesto, y que no ha podido acceder a una comisión de servicios especiales por no ser funcionario de carrera, sino ser interino, a expensas de un cambio en la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre una causa que creo de una persona que debe trabajar en el Congreso de los Diputados, y de alguna forma está solicitando esa equiparación. Con lo cual, en primer lugar, empatizar con la causa y lo que se está pidiendo. Me surgen dudas respecto a la directiva. La directiva obliga, y además, como bien ha explicado el abogado Arauz, está el principio de prevalencia del derecho de la Unión sobre las legislaciones nacionales, y la directiva obliga a sancionar a la Administración empleadora por el abuso o el fraude producido y a compensar a las víctimas de dicho abuso. Y de alguna forma dice que la medida sancionadora tiene que ser efectiva, proporcionada y disuasoria. Entonces, de alguna forma se hace una lectura que yo entiendo perfectamente, que es la de decir vamos a atacar o vamos a entrar por la vía de estabilizar a los funcionarios interinos y asimilarlos en el sentido con los funcionarios de carrera en las causas de cese, o sea, darles la misma estabilidad en el empleo que al funcionario de carrera. Que a mí personalmente no me parece nada mal, pero claro, está la opción B, que es la de medida indemnizatoria, como bien ha explicado el señor Arauz. Y por otro lado, el auto del 30 de septiembre de 2020 del Tribunal de Justicia Europeo, en el caso portugués, que hace la Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo de Portugal, pregunta, ¿no? Tengo una legislación nacional que contradice, tengo obligación de cumplir con mi normativa nacional, con mi legislación nacional, la debo incumplir por el principio de prevalencia del derecho de la Unión, y en ese caso tengo que convertir en una relación laboral indefinida a esos interinos, asimilándolos a los funcionarios de carrera, y parece que el Alto Tribunal Europeo le dice que así es. Mi pregunta ¿es equiparable la situación portuguesa a la estatal española en los mismos términos? Y luego, creo que es una pregunta muy parecida, ha hecho el representante del Partido Popular. ¿Cuál sería la forma de actuar? Luego acabaré con una reflexión, pero en caso de que no fuese fruto del acuerdo la solución, esa directiva europea que hay que cumplir y que en este momento se discute en la Diputación Foral, el territorio histórico de Guipúzcoa y sus funcionarios interinos, ¿tenemos que esperar al Estado a que reaccione o de alguna forma se puede solucionar directamente desde institución foral, siendo totalmente ajenas al resto de la legislación estatal o de lo que hagan el resto de administraciones del Estado? ¿Hasta dónde podemos llegar? Yo creo firmemente que esto es un problema que es complejo, lleva una duración muy prolongada en el tiempo. Desde luego no es de esta legislatura, y también hubo legislaturas donde otros partidos políticos gobernaban y el problema existía, porque algunos llevan 20 años en la interinidad, pues hace 8 pues llevaban 13, con lo cual también existía el problema y tampoco se le metió mano en su día. No creo que es un tema de color político en ningún caso.
Creo que es un tema enquistado en el tiempo durante los sucesivos gobiernos en las sucesivas administraciones y el uso partidista no me parece para nada adecuado. Y dicho esto, sigo pensando que lo mejor sería, desde luego, un acuerdo y no una judicialización. La vía indemnizatoria, desde luego, tiene un coste para la Administración y los fondos públicos deben ser utilizados al servicio de los ciudadanos, no para resolver un problema interno. Y, por otro lado, ¿hasta dónde habría que llegar para considerar que una indemnización es disuasoria para la Administración conculcadora y, por otro lado, compensatoria? Porque, de alguna forma, ¿cómo se compensa a alguien de 55 años que lleva 25 ejerciendo de funcionario interino en el mismo puesto de trabajo y se le cercena su relación laboral con la dificultad que va a tener de reincorporación a un mercado de trabajo? ¿Cómo se le compensa de forma efectiva? Podríamos estar hablando de cantidades económicas, desde luego, muy altas, y creo que es un camino que habría que evitar a toda costa y que ojalá la solución a este problema largamente enquistado, y desde luego no solamente en la Diputación Foral de Guipúzcoa, sino en todas las administraciones, desde luego tanto de Euskadi como del Estado, habría que buscar una solución de alguna forma, yo entiendo que flexible y negociada. Y cuanto más negociación y menos judicialización, francamente, mejor. Y luego quería preguntarle al señor Arauz qué opinión le merece la nueva o la adaptación que se ha realizado en la Ley de Función Pública Vasca respecto a los interinos, que voy de memoria, pero es algo así como lo siguiente, que un interino que lleva en el mismo puesto de trabajo 8 años o más y, si no me equivoco, teniendo en cuenta que su escala haya una interinidad o una eventualidad igual o superior al 40%, puedan acceder a una plaza pública o a hacerse propietarios de su plaza por medio de un concurso interno basado más en conocimientos prácticos que teóricos. Y, de alguna forma, esa medida, que yo creo que es positiva, si de alguna forma la considera suficiente o satisface de alguna forma las solicitudes que se están haciendo por parte del grupo que usted representa jurídicamente. Quería su opinión respecto a ese particular. Mi esker. Me preguntaba el representante del PP, me decía que bueno, que qué pasa con la legislación. El problema que tenemos con la legislación, efectivamente, es la directiva tiene que haberse transpuesta de una norma legal. El problema es que llevamos 20 años de retraso. La directiva entró en vigor en el año 2001, es del año 99. Hace 20 años que este problema tiene que estar solucionado. Y esta no solución lo que ha generado es esto. Esta bolsa de temporalidad, esta bolsa de abuso, esta bolsa de precariedad en el empleo en el sector público. ¿Qué pueden hacer ustedes? Solucionarlo por dos vías. Uno, tomando decisiones en esta Cámara y en esta entidad pública, en esta Diputación, y resolviendo esta situación tremendamente injusta. Otra, interesando de sus mayores de que de una vez por todas reformen la ley y transpongan la directiva al sector público, que lo tenían que haber hecho hace 20 años, insisto, ¿no? Pero el hecho de que no exista ley no les libera de responsabilidad, no les libera de su obligación de adoptar decisiones, ¿no? Incluso en contra de la Constitución, insisto. Tenía aquí un papel que no me he tenido nada preparado, pero me gustaría leerle lo que decía el Tribunal Constitucional del año 2002. Me decía: mire usted, los jueces y tribunales ordinarios de los Estados miembros, al enfrentarse a una norma nacional incompatible con el derecho de la Unión, tienen la obligación de inaplicar la disposición nacional, y esta facultad de inaplicación se ha extendido también a las administraciones públicas, incluidas los organismos reguladores. Es decir, esta Diputación tiene obligación de aplicar la directiva, diga lo que diga el derecho nacional, y está obligado a hacerlo. Me preguntaban también, por otro lado, los dos representantes, sobre el proyecto de ley de cuerpos que establecía unos requisitos para determinar el abuso, que eran 8 años y el 40% de temporalidad. Mire usted, con todo respeto, esto es un avance, por supuesto, pero es que esto incumple la directiva. Miren, le he dicho antes que el abuso es un concepto de hecho comunitario. Lo que no admite Europa es que un trabajador alemán venga a España y esté 30 años en régimen de precariedad en el empleo y un trabajador vasco vaya a Alemania y sea funcionario de carrera a los 2 años de trabajar en el sector público. Eso es lo que no puede admitir Europa, porque Europa se basa en dos principios: libertad de movimiento de trabajadores y libertad de movimiento de capitales, ¿no? Con lo cual, tenemos que aplicar conceptos de la Unión.
europea, no podemos aplicar conceptos nacionales, conceptos de europea. Pero mire usted, le voy a poner algunos ejemplos para que ustedes vean, cuando me hablaban de 8 años. Mire usted, el Tribunal de Justicia Europea en una sentencia referida a España de 16 de diciembre de septiembre de 2016, calificaba como un abuso el caso de una enfermera española vasca que llevaba 4 años de servicios continuados. Y una sentencia también de esa misma fecha calificaba una situación de abuso al caso de una auxiliar administrativa española que llevaba 2 años de servicios continuados atendiendo a necesidades estructurales. En una otra sentencia del año 2015 condenaba al Gran Ducado de Luxemburgo porque no había previsto una sanción para el caso de empleados públicos de Luxemburgo que llevaban 2 años de servicios continuados. Y en otra sentencia del mes de octubre de 2018 igualmente apreciaba un abuso en el caso de empleados públicos, en este caso eran italianos que llevaban 4 años de servicios continuados. Evidentemente 8 años no determina la existencia de un abuso. Hay que volver a utilizar los conceptos europeos. El abuso no viene determinado por ninguna circunstancia, ni por la forma de acceso, ni por el sexo, ni por la cualificación, ni por la titulación. El abuso viene determinado cuando se destina a un trabajador temporal a realizar una función que no es urgente, que no es puntual, que no es coyuntural, que no es transitoria, que es estructural, ordinaria, estable, permanente. Cuando estamos utilizando, que es lo que hace la Diputación, al personal temporal para realizar las funciones que son propias de los funcionarios de carrera, que tienen que estar realizándose por funcionarios de carrera. Eso es el abuso. Y no depende ni de la forma de acceso ni de ningún otro elemento que no sea las tareas realizadas. Esto es importante que se entienda. De tal manera que no solamente es el número de años, es la naturaleza de las tareas realizadas lo que determina la existencia de este abuso. Y por otro lado, pues mire usted, es que si nos vamos a la legislación española, la legislación española nos determina cuando se produce un abuso. Le voy a poner algunos ejemplos para que vean ustedes. Estatuto de los Trabajadores. Vuelvo otra vez, artículo 15. Para las empresas privadas, trabajador que lleve más de 24 meses, 2 años para ser fijo. ¿Por qué? Porque el legislador entiende que a partir de los 2 años la tarea no es provisional, no es coyuntural, no es puntual, es estructural. Por eso obliga a hacerlos fijos a los 2 años. Pero es que me voy a la normativa nacional de función pública y es que establece lo mismo. Miren ustedes, el Estatuto de los Trabajadores, en su artículo 10.4, dice que todas las plazas vacantes servidas por interinos tienen que estar incluidas en una OPE del año del nombramiento y, si no fuera posible, del año siguiente. 2 años. En el plazo máximo de 2 años, la plaza vacante servida por interino tiene que estar en una OPE. ¿Por qué? Porque el legislador entiende que a partir de los 2 años la necesidad no es provisional, es estructural. Y por tanto tiene que estar cubierta por un funcionario de carrera, que es lo que no ha cumplido la Diputación. Pero si me voy a las comisiones de servicio, por ejemplo, de funcionarios de carrera, hablamos de funcionarios de carrera ya, cuando un funcionario de carrera se le destina en comisión de servicios, el plazo máximo de duración son 2 años también. ¿Por qué? Porque entiende el legislador que a partir de los 2 años, ese funcionario de carrera que está en comisión de servicios en otra plaza, esa necesidad no es puntual, no es coyuntural, es estructural y por tanto obliga a sacarla para ofrecérsela al resto de los funcionarios de carrera que puedan aspirar a ellas a través de un proceso selectivo. Luego estamos hablando de plazos de 2 años, de 3 años. Aquí es, pero no lo digo yo, es que lo dice el legislador nacional, ¿no? Nosotros mismos lo hemos definido cuando se produce el abuso, acompañado un poco con la jurisprudencia europea. Tampoco depende del porcentaje de temporalidad, que es el segundo error, en mi opinión, que comete la ley vasca, ¿no? Que habla del 40%. No mire usted, la temporalidad depende no del porcentaje, sino de las tareas realizadas. El destinar a trabajos puntuales a una tarea que no es provisional, que no es excepcional, sino que es ordinaria. Eso es lo que hay que atender. Si la tarea era estructural y tenía que estar desarrollada por un funcionario de carrera, o era puntual o no lo era. Pero no del porcentaje de temporalidad. El porcentaje de temporalidad es un elemento más que determina el que la tarea sea estructural. Es un elemento de juicio más, pero no es determinante. De hecho, Europa no admite más que el 8% de temporalidad. Por eso la ley de presupuesto del año 2018 del PP fijaba el objetivo en el 8% de temporalidad, ¿no? Con lo cual, el 40% es una cifra, en mi opinión, que no es acorde con el derecho de la Unión Europea. Después, el representante de Bildu, que agradezco mucho su intervención también, pero me ha estado hablando un poco de las OPEs, ¿no? Ahí creo que, con respeto siempre, de verdad, le puedo ilustrar un poquito más, ¿no? Le digo, mira, es que no depende de la forma de acceso. Es que depende de la naturaleza de las funciones realizadas. Da igual que yo puedo estar de acuerdo con usted que moralmente pues el que ha superado una OPE pues tiene más derechos que el que ha sido designado a dedo. Por ejemplo, puedo estar de acuerdo con él, pero el problema es que estamos circunscritos a lo que indica el derecho de la Unión. Y el derecho de la Unión no hace depender el abuso de la forma de acceso, la hace depender de la naturaleza de las funciones desarrolladas, que no sean puntuales, que no sean estructurales. Pero
que no sean puntuales, que no sean provisionales, sino que sean estructurales. De eso hace depender el abuso. Y estamos constreñidos, para bien o para mal, lo que dice Europa, ¿no? Insisto, producido el abuso, no hay excusas, hay que hacer fijo. Por otro lado, claro, decía, en cuanto a la forma de acceso, me decía, claro, es que porque la Administración ha incumplido su norma y no ha convocado una OPE, sino ha convocado un concurso de méritos, por ejemplo, que la diferencia entre una oposición y un concurso de méritos es clarísima. En una oposición tú te examinas de un temario, en un concurso de méritos te examinas de tu vida, de tus titulaciones, de tu formación, es decir, pero no deja de ser un examen igual. Y las dos formas de acceso son tan válidas para acceder al empleo público, ¿no? Pero porque la Administración no haya convocado un OPE o no haya convocado todas las plazas incumpliendo el EBEP, encima tenemos que penalizar a la víctima del abuso. Yo creo que estamos dando vueltas sobre lo mismo. Es decir, quien ha actuado aquí mal es la Diputación, que ni convocó oposiciones cuando tenía que haberlo hecho a la entrada, ni ha seguido convocando oposiciones. Siguiendo con los ejemplos personales, ¿no? Claro, si la Diputación hubiera convocado oposiciones todos los años, pues probablemente no estaríamos aquí, estos señores serían funcionarios de carrera, porque a lo mejor no la aprobas el primer año, ni el segundo, pero el tercero. Yo la aprobé el tercero, la oposición mía. Me suspendieron 2 veces, no antes. Pero es que teníamos oposiciones todos los años. El problema es que la Diputación ha estado sin convocar oposiciones 20 años. Y ahora se les exige superar un proceso selectivo, ¿no? Es lo que quiebra, ¿no?, con el derecho de la Unión, ¿no? Eso por un lado, y para finalizar también me hablaban del color político, evidentemente. El abuso se produce en todas las administraciones públicas. La Diputación no es una excepción. No es excusa, tampoco. Es decir, que los demás lo hagan mal no significa que yo tenga que hacerlo mal también, ¿no? Pero es verdad que es todos los partidos políticos en toda España. Estamos hablando de 800.000 interinos víctimas de un abuso en toda España. Es decir, estamos hablando de unas cifras que son absolutamente un despropósito, ¿no?, en mi opinión, ¿no? Pero eso también revela otra cosa. El buen trabajo que han hecho los interinos. Porque si no hubieran servido, no estarían ahí. Es decir, es obvio. Es decir, los interinos, el porcentaje de interinos es tan elevado porque han desarrollado una tarea pública tan espléndida que los hemos dejado ahí sin convocar oposiciones. Yo le puedo decir una cosa, y voy contra mi tejado, ¿no? Yo conozco muchos funcionarios de carrera que no han servido como funcionarios públicos. Han aprobado una posición tan dura como la mía, jueces, médicos, que no han servido para hacer la tarea pública. Estamos sacarizando la oposición como si la oposición fuera el gran mecanismo para... No, mire usted, la oposición es un medio para conseguir que la tarea pública la realicen los mejores. Pero lo fundamental es que los mejores realicen la tarea pública. No, lo fundamental no es que se haya superado la oposición. Lo fundamental es que la tarea pública la realicen los mejores. Y le garantizo que yo no conozco ningún interino que no realice un buen servicio público. ¿Por qué? Porque el que no ha servido, ya hemos buscado los mecanismos, la Diputación o la Administración Pública, hemos buscado los mecanismos para echarlo. Lo que se han quedado es porque tienen suficiente capacidad, suficiente mérito y suficiente idoneidad para desarrollar la tarea pública. Y es un bagaje que no podemos permitirnos. Yo cuando empecé a trabajar en la Administración Pública no sabía ni dónde sentarme en un juzgado. Ni si a la izquierda, a la derecha, no sabía ni cómo ponerme la toga. Es decir, he estado en sazón por la experiencia y el desarrollo de los años. Probablemente cuando empecé a trabajar, ni siquiera me atrevería a hablar con ustedes aquí de esta altura. No me hubiera atrevido. Esto me lo ha provocado la experiencia. Y ellos igual, ellos tienen, la experiencia es tan importante en nuestro derecho y hemos invertido dinero en ellos, hemos invertido dinero en tenerlos en sazón, porque al principio probablemente su tarea pública desarrollaba de una manera pues positiva, pero no tan positiva como ahora, no tan eficiente como ahora. Y resulta que tenemos un activo importante y queremos prescindir de ello. A mí me parece, desde todos los puntos de vista, que es un auténtico error, ¿no? Y por último me hablaba también el representante del PNV de las indemnizaciones. Mire usted, les voy a poner en situación. Una persona, vamos a suponer que se cesa una interina que lleva 20 años trabajando en la Administración, 25 años trabajando en la Administración, tiene 55 años de edad. Es condenada, le he dicho, al paro, pero es que el paro se cobra 2 años. No hay mercado de trabajo para este sector. Perfil mujer, perfil mayor de 50 años, que alguien me diga dónde va a trabajar. Es imposible. Pero es que el daño no solamente es ese, el daño económico que se hace a esa familia. El daño es para toda la vida. Porque no olviden ustedes que la pensión de jubilación se determina por lo cotizado en los últimos 10 años. De tal manera que si yo echo una persona con 55 años, por ejemplo, la echo a la calle, ya no solamente la condeno a subsidios sociales durante toda su vida,
la condeno a cobrar una pensión ridícula, a la mínima legal. ¿Por qué? Porque en los últimos años nadie va a poder cotizar por ella. Luego, el daño que estamos haciendo a este personal que ni está sujeto a un procedimiento disciplinario, que ha de ser una función pública excepcional, que sigue trabajando en la administración pública, que sigue trabajando en la Diputación, que sigue día a día desarrollando y poniendo sus mejores capacidades para desarrollar la tarea pública, el daño que le estamos haciendo, después de que durante 15 o 20 años la hemos tenido contratada, sin darle la posibilidad de ser fija, sin darle la posibilidad de convocar un proceso selectivo, a través de un proceso selectivo, es que es mucho más importante y mucho más elevado de lo que podemos pensar cada uno de nosotros. Por eso cuando me decía usted indemnizaciones, es que la indemnización, mire usted, probablemente si estos señores que llevan 15 años trabajando en la administración hubieran sabido que después de 15 años su puesto de trabajo iba a estar en juego, pues probablemente hace 15 años pues hubieran buscado trabajar en la empresa privada, hubieran buscado trabajar en otros sectores. El problema que tenemos es que ni siquiera lo pensaban, es decir, han desarrollado su función, han prestado toda su dedicación y de repente, sorpresivamente, se les dice que tienen que superar un proceso selectivo que ya es superado para entrar en la administración, como os he explicado yo, ¿no? El daño que le estamos haciendo es espectacular, sin mérito propio, es decir, sin que hayan hecho nada para merecerlo. Porque, insisto, seamos todos conscientes, aquí hay una persona que actúa ilegalmente y una víctima. Y el que actúa ilegalmente ha sido la Diputación, que ha abusado de la temporalidad, que os contrata de una manera irregular, que encima no convoca las oposiciones de todos los años, porque yo me puedo equivocar. Yo puedo haber entendido como Diputación que tenía una necesidad puntual y que tenía que contratar un interino. Y resulta que no, que esa necesidad no era puntual, sino que era estructural, que era para toda la vida. Y resulta que en vez de rectificar y convocar oposiciones para incluirle y tener la posibilidad de ser fijo, no se convocan oposiciones. Es decir, estamos ante un infractor de la legalidad, con todos mis respetos, que es la Diputación, y una víctima de un abuso. No podemos penalizar a la víctima del abuso. Es que no podemos penalizar a la víctima, habrá que penalizar al responsable, que en este caso es la Diputación, ¿no? Y es lo que estamos pidiendo y es lo que exige Europa, simple y llanamente. Lo que Europa está exigiendo es esto. Y volviendo a Bildu, claro... Perdone, señor Arauz, pero se le ha agotado el tiempo. Un segundito nada más. Sí, después aún así tendrá tiempo para seguir hablando, nada más. No te preocupes. Tiene usted razón. Esto no tiene ningún sentido si mañana no se convocan oposiciones. Es decir, hay que estabilizar a este personal, buscar una solución a este personal y convocar oposiciones el año que viene. Si dentro de 10 años vamos a estar usted y yo hablando normalmente de esto, no tiene ningún sentido. Eso por supuesto. Bueno, escuchándoles toda la explicación, solo puedo decir que la solución parece y aparentemente puede ser la más completa, es estabilizar a ese personal interino. Me preocupa la estabilización de todo el personal, pero especialmente esas mujeres mayores de 55 años, donde yo me veo reflejada, que después de tantos años de servicio público bien hecho y bien ejecutado, ahora se pueden quedar sin trabajo. No me lo puedo explicar. No sé la Diputación Foral qué planteamiento tiene para solucionar ese problema, que tiene que ver con la igualdad real entre hombres y mujeres, porque son mujeres de 55 con cargas familiares, entre todos los interinos, pero sobre todo esas mujeres. Obviamente la Diputación está actuando ilegalmente, eso ya ha quedado claro. Y las víctimas son los interinos. Nosotros solo podemos ofrecerles toda nuestra ayuda desde el Elkarrekin Podemos para conseguir esa estabilización. Tienen la puerta abierta para lo que quieran y, bueno, animarles a que sigamos intentando conseguirlos. No puedo decir nada más. Mi esker. La sentencia del 19 de marzo resuelve dos cuestiones prejudiciales de dos juzgados, del 8 y del 14 de Madrid. El 8 no ha dictado sentencia porque se ha declarado incompetente y ha ido a la sala. Y en cuanto al 14, cometió un error porque pensaba que la sentencia del 9 de marzo había derogado la jurisprudencia anterior del TJUE, la que decía que si la legislación española no establecía una sanción, la sanción era la fijeza. Y precisamente por eso concluyó que solamente los que hubieran superado un proceso selectivo, los individuos que superan un proceso selectivo, tenían derecho a estabilización.
tienen derecho a fijeza, ¿de acuerdo? En el caso de las odontólogas, que a la que se refería la española, la sentencia del juzgado número 14, las odontólogas no habían superado un proceso selectivo. En el sistema sanitario, como usted bien sabe, aprueba el MIR, tira residencia y luego en el propio hospital donde trabajas pues se suelen quedar la gente más cualificada, ¿no? Y es lo que había pasado en este caso, ¿no? Entonces no entendió que tenía derecho a fijeza porque no me había quitado la superación de un proceso selectivo, simplemente, cosa que en mi opinión, pero insisto, partía del error de que pensaba de que la sentencia del 9 de marzo había superado la doctrina anterior y el auto de 30 de septiembre ratifica que la doctrina anterior sigue en vigor, es decir, si la legislación española no establece una sanción, la sanción es la fijeza. Dos, en cuanto a lo que me has preguntado perdón por el tuteo, en cuanto a lo que me has preguntado respecto a la eficacia directa, es verdad que la sentencia dice que no tiene eficacia directa la directiva, pero si se fija usted, es un tema jurídico nada más, se está refiriendo a la cláusula 5 del acuerdo marco. La cláusula 5 del acuerdo marco establece las medidas preventivas, es decir, la directiva se basa en un esquema. Hay que adoptar medidas preventivas para evitar que no vuelva a suceder esto en el futuro y a su vez hay que adoptar medidas sancionadoras cuando se ha producido el abuso. Bien, la cláusula 5.1 lo que regula son las medidas preventivas para el futuro, es decir, las decisiones que tienen que adoptar los Estados miembros para evitar los abusos en el futuro. Pero se refiere únicamente a las medidas preventivas, nada más. Es decir, por ejemplo, la obligación de convocar procesos selectivos todos los años, pero obligación real, ¿de acuerdo? Eso es una medida preventiva. En cambio, para las medidas sancionadoras no se aplica la cláusula 5.1, se aplica el artículo 2 de la directiva. Mire usted, en la propia sentencia del 9 de marzo se lo aclara. En el apartado 87 dice que cuando se ha producido un abuso es indispensable sancionar el abuso. Y dice, en efecto, según los propios términos del artículo 2, párrafo primero de la directiva, los Estados miembros deben adoptar todas las disposiciones necesarias para poder garantizar en todo momento los resultados fijados por la directiva. Es decir, cuando se ha producido un abuso, la razón de ser, la causa que determina la obligación de sancionar no nace de la cláusula 5.1, que es la que no tiene eficacia directa, sino nace del artículo 2 de la directiva, que es la que obliga a todas las autoridades nacionales a adoptar medidas sancionadoras frente a la administración empleadora, en este caso, que abusa de la temporalidad. Y la sanción es indispensable, no es que sea facultativa ni potestativa, utiliza el adverbio indispensable. De tal manera que es verdad que la directiva no tiene eficacia directa respecto a las medidas preventivas, cada Estado miembro puede fijar las medidas preventivas para evitar abusos en el futuro, las que quiera, pero sí en cuanto a las medidas sancionadoras. Cuando se ha producido un abuso, sí es indispensable sancionar. Y aquí es donde opera el auto de 30 de septiembre. Y si la legislación española o la legislación de un Estado miembro no ha establecido la sanción es la fijeza. ¿Por qué? Porque ese Estado miembro no ha traspuesto la directiva al derecho nacional precisamente para evitar la aplicación de la directiva en el sector público. Y es lo que Europa no puede admitir. No sé si me lo ha entendido el argumento, ¿de acuerdo? Entonces, volvemos otra vez al principio. Como la legislación española no establece una sanción, me preguntaba antes el diputado del PNV que si el caso portugués era similar al nuestro. Claro que lo es. Mire usted, la legislación portuguesa hay una ley que es la que aplica el Tribunal Supremo portugués, que es la que establece en el ámbito portugués el contrato laboral incluye también a los interinos. Entonces, si uno se lee la ley portuguesa, se da cuenta que los nombramientos por los que estaba preguntando el Supremo son los nombramientos para hacer sustituciones, para cubrir vacantes, es decir, los mismos casos en los que España se habilita para nombrar un interino. Eso es la legislación portuguesa. Y además, esa misma ley es la que prohíbe adquirir la condición de fijo a estos contratados laborales temporales, que es con nuestro caso. Es decir, similitud en cuanto a la causa que determina el nombramiento temporal y similitud a la consecuencia. ¿Por qué? Porque el argumento que empleamos en España es que yo no puedo hacer los fijos porque la legislación me lo impide. Pues como dice el auto, pues si la legislación no se lo impide, haber usted traspuesto la directiva, haber fijado la sanción por el legislador y no habría ningún problema. ¿Qué es lo que dice el auto? Es decir, mientras la legislación no establezca la sanción para dar cumplimiento a la directiva y acabar con la precariedad en el empleo en el sector público, la sanción tiene que ser la fijeza. Porque es un mensaje que da el tribunal a los Estados miembros para que regulen y sancionen los abusos y eviten la precariedad en el empleo. Insisto que esto es un problema de derecho de la Unión. Es un problema de homogeneización del derecho de la Unión y que no puede ser que, insisto, cualquier trabajador español va a cualquier país del norte de Europa y es fijo a los 2 años y que un trabajador europeo venga a España o a País Vasco, a la Diputación y esté 30 años en régimen de abuso en la temporalidad. Y por último, ya acabo, simplemente nuevamente me dirijo a usted, representante de Bildu. Claro, hay que hablar, la solución hay que hablarla. Esta es una propuesta que nosotros hacemos, es decir, es una propuesta desde la aplicación de la ley y porque no he encontrado otra distinta. Es decir, estamos abiertos a cualquier vía de diálogo para buscar una solución. Lo que pasa es que hay un matiz que le quiero hacer, y es que la única solución que no existe, que no puede ser,
es la convocatoria de procesos selectivos. Eso no puede ser. ¿Por qué? Porque la sentencia 19 de marzo lo deja claro, que los procesos selectivos, llámese concurso de méritos, llámese proceso de estabilización, llámese oposición, llámese concurso de oposición, no es una medida sancionadora para cumplir la directiva. Es que lo ha dicho la Unión, y nos guste o no nos guste, tenemos que cumplir las sentencias del TJUE, ¿no? Entonces, en la vía del diálogo, por supuesto, pero entiéndame que hay límites, que es la legalidad comunitaria. Y ese límite no podemos pasarlo. Ningún proceso selectivo, se llame como se llame, salvo el proceso cerrado, es decir, donde solamente pueden participar las víctimas de los abusos, ningún proceso selectivo cumple la directiva, con lo cual es que estamos un poco atados de pies y manos, ¿no? La solución tiene que ir por una estabilización automática, que es por la que opta, por ejemplo, el TJUE, una sentencia de octubre del 2018, ¿no? Dice usted, la automática, porque es que no tengo otra vía para hacerlo, ¿de acuerdo? Ese es un poco el límite que le quería poner, ¿no? Pero el del diálogo, por supuesto, vamos, ¿no? Uno pone sus luces, muchas o pocas, para buscar una solución, pero está deseando escuchar otras propuestas de solución por parte de la Diputación que vayan en esta línea, es decir, que ni superen los límites que nos pone el derecho de la Unión, que sea legal y que, por supuesto, satisfaga un poco lo que yo siempre digo, es decir, si no somos capaces, siendo todos conscientes de que esto es una situación injusta, de dar una solución justa, pues mal vamos. Ya no es un problema de normas, ni de legalidades, ni de formalidades, ni de particularidades. Es un problema de justicia. Todos estamos de acuerdo que esto es injusto, que no podemos tener en régimen de precariedad en el empleo a estos empleados públicos. Busquemos una solución justa, la que sea, ¿no? Y gracias a Dios el derecho de la Unión nos proporciona esta solución, ¿no? Solución que antes no existía, ya lo digo yo. Si no hubiera sido por sentencia 19 de marzo, todavía estaríamos en el siglo XIX abusando de la temporalidad y cesando a los interinos sin indemnizaciones, sin compensaciones. Aprovechémonos de esta ventana abierta que nos proporciona Europa para buscar una solución que sea justa, simplemente justa, ¿no? Con eso nos conformamos, ¿no? Gracias.